Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Buenas noches. noches. Ya son noches, ¿verdad? Sí. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. Para nosotros siempre es, siempre ha sido y seguirá siendo una bendición y un honor poder transmitir, pues ahora sí que acompañándonos, ¿verdad? Unos a otros en estos tiempos especiales que pues el Señor nos regala, ¿no? Y sabemos que pues sí, es una nueva forma y también es un poco, pues yo creo que es un poco cómodo para la gente, ¿no? Estar en su casa y poder tener un tiempo en vivo, porque finalmente es en vivo, en este caso, pues con nosotros, para platicar un poquito más acerca del apóstol Pablo, que es nuestro tema en el que hemos estado platicando ya varias semanas. Mi Ujú. vida. Y pues seguimos aprendiendo de él. ¿Qué les parece si oramos para empezar este día, esta transmisión? Amado Señor, en el nombre de Jesús queremos pedirte una Sí, vez sí, más que tú nos abras, Señor, el entendimiento, que tú nos sí, sí, ilumines tu palabra y que la grabes, Señor, en nuestros corazones, por favor, en el nombre de Jesús, en el Señor. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues como le hemos estado platicando ya varias semanas, hay diversos aspectos o temas de los cuales aprendemos del apóstol Pablo, ¿no? Así que es muy extenso, sinceramente, a la hora que uno ve una vida tan fructífera y tan especial como el caso del apóstol, pues sinceramente sí hay mucho que aprender. Y bueno, pues te invito, ¿verdad? Que te sumes y también te pedimos, te animamos a que si tienes algún comentario, además de, pues, tu participación como la que estamos viendo ya. Gracias a todos los que ya están conectando. Bienvenidos, saludos a todos. Si tienes algún comentario, pues también escríbelo y con mucho gusto, ¿verdad? Claro, estamos para servirles y resolver cualquier duda o investigarla en su caso. Así es. Entonces, bueno, hay diferentes aspectos, pero a uno que ya hemos hablado de alguna manera, pero queremos como redondear el tema porque es importante, es qué es lo que el apóstol Pablo pensaba o sentía del enemigo en común que tenemos todos los cristianos, que también es el enemigo de Dios. En Ujú. este caso estamos Del hablando diablo. pues del diablo, ¿verdad? El diablo en forma genérica, porque realmente tendríamos que decir Satanás o Lucifer como encabezando todo lo que implica el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y de ahí, bueno, pues ya diferentes nombres, ¿no? Diablo es una palabra como genérica, malvado, perverso, ¿no? Enemigo. Ujú. Es más bien de lo que se trata un poquito la idea. Pero bueno, teníamos que ser muy sabios y muy cuidadosos porque si Jesucristo nuestro Señor nos habló y nos mostró a través de su palabra cuál era el enemigo que teníamos enfrente y luego viene el apóstol y lo viene reafirmando, bueno, pues nosotros no lo podemos ignorar. Ujú. Se trata de una guerra espiritual. Usted sabe que hicimos un Oh, estudio sí. completo que se llama guerra espiritual, pero tiene usted que saber que no es algo ocasional. La guerra en la que estamos inmersos como cristianos es permanente, Ujú. ¿no? Y va a ser hasta que el Señor pues ponga en su lugar a Satanás, como está escrito en la Biblia. ¿Y eso qué significa? Bueno, pues que nosotros no podemos ignorar las maquinaciones que tiene nuestro enemigo y tenemos que aprender a conocerlo, porque la única manera de poder combatir un enemigo es conociéndolo. Ujú. Hay estudios de guerra impresionantes a lo largo de los siglos, donde tú puedes fijarte que hay, pues ahora sí que tratados completos que hablan acerca de la importancia que tiene conocer aquello que vas a combatir. Y te voy adelantando algo, ignorarlo no lo combate, minimizarlo tampoco lo combate, ¿no? Entonces es importante entender que sí es poderoso y que sí tiene un espacio que tenemos que comprender y aprender cómo opera y cómo funciona, porque si no estamos siempre más que expuestos, estamos más que expuestos porque pues él sigue trabajando, él sigue haciendo lo que hace y no sabe hacer otra cosa. Y solamente nosotros ahí, ¿verdad? En nuestra quizá como ignorancia, por llamarlo de alguna manera, estamos batallando de repente con cosas que no deberíamos, pero bueno, pues ahí estamos. Uh-huh. Ujú. Y bueno, queremos mencionar pues algunas cosas brevemente, otras ya las vimos con amplitud en el curso de guerra espiritual, pero
Ciertamente a través de la vida de Pablo, el Señor se encargó de hacer el suficiente énfasis en que tenemos un enemigo, cuál es la naturaleza de este enemigo, y verdaderamente necesitamos tenerlo presente, no para darle un lugar por encima de nuestro Señor, ni mucho menos, pero porque es necesario. La misma palabra lo dice, que no ignoremos sus maquinaciones, ¿no? Entonces a eso nos estamos refiriendo cuando decimos que debemos tenerlo presente, es decir, no olvidarnos que está obrando, que está operando, que así como nosotros estamos conscientes de que los tiempos de los que habla la palabra se van acercando y se van acercando, cuando vemos todas las señales que suceden en todo el mundo, pues el enemigo también lo sabe y sabe que su tiempo también se va acortando, y entonces pues podemos ver que opera con una mayor ferocidad, vamos a decirlo, ¿no? Con una mayor agresividad para pues oponerse al crecimiento de la iglesia, a nuestra propia vida, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, a que no tomemos el lugar que Dios nos ha dado, porque eso obviamente lo vence, lo derrota, lo limita, que es lo que también quiere tratar de evitar al máximo, ¿no? Sí. Él no quiere sentirse coartado en su libertad, vamos a llamarle, para seguir actuando como lo hace. Entonces también es importante tenerlo claro, porque nos toca a nosotros ser partícipes de un ejército que es el de Dios, para seguir haciendo las obras, ¿verdad?, que a Él le importan, o sea, que a Dios le importan. Somos parte del cuerpo y del ejército de Dios. Y a veces te lo digo de esta manera, aunque no te guste, ¿no? O sea, aunque no quieras. Y te voy a decir una cosa importante: en medio de una guerra, como te digo, esconderte o ignorarlo, tarde que temprano te va a hacer enfrentarlo. Y más te vale que lo entiendas, porque si no, no te preparas, no te equipas, no te ejercitas, ¿no? Y es mejor estar ejercitado. Cuando yo explico a la gente cómo hacer una liberación, le digo, a lo mejor la primera vez o la segunda, si tienes oportunidad, pues sí, se te erizan los cabellos y te pones de nervios y no sé qué, pero una vez que aprendes y entiendes cómo funcionan las cosas, pues ya lo haces con mucho más seguridad, con más certeza y sin temor, porque sabes que el que te está respaldando pues es Dios, es Jesús, y tienes toda la autoridad delegada de parte de Dios. ¿Qué te toca? Ejercitarte. ¿Qué te toca? Estar en santidad para enfrentar con eficacia a tu enemigo. Entonces, bueno, tenemos aquí 4 versículos que queremos leerles para que los anoten también, y en ellos vamos a poder ver algunas de las formas en que opera el enemigo, nada más para que las tengamos presentes. Ya las vimos seguramente en el curso de guerra espiritual, pero vamos a mencionarlas porque ahora lo estamos retomando, sobre todo porque es en la carta a los Efesios donde se nos explica a través de Pablo otra vez, pues cómo opera, ¿no? Este asunto de la lucha, la naturaleza que tiene, las armas que tenemos. Entonces, pues vamos a ver lo que escribió Pablo en diferentes cartas respecto a nuestro enemigo. Y dice en 2 de Corintios 11:14 que el mismo Satanás se disfraza como un ángel de luz. Anote si usted anota. Tenemos un enemigo que es como un caballo de Troya. Se mete sin que a veces nos demos cuenta, o a veces hasta engaña creyendo que es algo bueno. O sea, se disfraza como ángel de luz. Qué importante, pero sigamos. Por eso es que también muchas veces le hemos dicho a las personas cuando nos vienen a comentar que tienen problemas de que se les mueven las cosas en la casa o ven sombras, pues realmente eso es, digamos, lo de menos, ¿no? Aquí lo importante es lo que está sucediendo sin que nosotros nos demos cuenta, y si el enemigo se disfraza, pues es porque no quiere ser descubierto. Entonces tenemos que poner atención porque aunque no veamos cosas moverse en la casa, aunque no estemos viendo espíritus con los ojos, realmente no debemos ignorar que ahí puede ser que esté obrando de todos modos. Tenemos que aprender a reconocer sus obras, porque dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Así es. Y de todos modos tenemos que estar apercibidos siempre. Siempre. ¿Quieres leer todo el siguiente? Sí.
Dice, ¿en los cuales? Dice, es Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y acuérdense que ahí adelante dice, en los cuales todos estábamos en lo mismo. Dice que opera en los hijos de desobediencia, que son todas las personas que aún no se han rendido a Cristo. Así es. Y por otro lado se le menciona también como el príncipe de la potestad del aire, es decir, sí tiene una cierta autoridad o un poder que le fue delegado desde el principio de parte de Dios cuando lo creó con la naturaleza que lo creó. Así es. Pues bueno, hay cosas que le fueron dadas y las tiene. Y por eso no podemos subestimarlo tampoco. Acuérdate que eso es una consigna espiritual eterna. Los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Eso quiere decir que aún el mismo Satanás conserva prácticamente mucho de lo que Dios le dio cuando lo creó. Ahora vamos a leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9, dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Señales y prodigios mentirosos. ¿Qué significa? Que efectivamente hay cosas sobrenaturales que no son de Dios, que provienen del enemigo y que las usa, obviamente, para tratar de engañar, confundir, ¿verdad? Atrapar, destruir inclusive. ¿Y el último? Sí. Dice, el día, esto es, es 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces, fíjate cómo todas las artimañas, ¿no? Y todo lo que tiene ahí como en su capacidad, ciega el entendimiento de los que no creen. Es el príncipe de la potestad del aire, tiene una autoridad fuerte. Y luego tiene esta capacidad de engañar con señales y prodigios, ¿sale? Entonces, si tú no estás bien entendido, pues, le pasa a mucha gente, sobre todo cuando apenas empieza a conocer de Dios, traen en la cabeza ideas de que, ay, pues si hablan de Dios está bien, y si pasan cosas que no son naturales, también es de Dios. Y no, en realidad hay un montón de cosas sobrenaturales que no son de Dios y que se hacen pasar por buenas o por correctas. Y ahí es donde está el engaño. Adelante. Me faltó uno, les dije que eran 4, pero hay otro. Hechos 26:18 y está diciendo, el Señor, ahora te envío a estos para que les abras los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. Dice otra versión, de la potestad de Satanás a Dios. Exacto. Quiere decir que, como ya mencionó Manuel, pues antes de encontrarnos con el Señor y devolver nuestros corazones a Él, vivíamos de alguna manera pues o juzgados bajo el poder de Satanás, bajo su influencia. Así es. Ahora, entendamos esto. Antes de que viniera Cristo, el dominio era casi absoluto, el de Satanás sobre el mundo. Por eso cuando viene el Señor, y hace poco hicimos una conferencia acerca de esto, y dijo el Señor, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, significa esa gloria, esa presencia de Dios que no estaba manifiesta en el mundo, se vino a manifestar a través de Jesús, pero no solo lo hizo para que Él como una cosa única, sino que lo hizo para que todos los que creamos y estemos bajo su autoridad, hagamos lo mismo que Él hizo y como Él mismo lo dijo, y aún cosas mayores. O sea, desde el momento en que tú recibes a Cristo, te conviertes en un agente de la luz de Dios, de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Lo representas, tú y yo lo representamos. Y eso es un ataque abierto, directo hacia el enemigo. Por eso el enemigo tratará de impedirte que llegues a ese conocimiento y mucho menos que sepas cómo utilizar esa autoridad y tomar mano de esas herramientas y de esas armas que Dios nos da a todos los que le amamos. No lo pierdas de vista porque precisamente ese es el motivo de la guerra. Aunque no hiciéramos gran cosa, por ser hijos de Dios ya representamos un enemigo para Satanás. De por sí ya odia al ser humano, que no sea ni cristiano. Esa es su consigna, es perder al ser humano. Pero una vez que los seres humanos recibimos a Cristo, en ese momento
nos volvemos absolutamente sus enemigos. Y cuando somos entendidos, nos volvemos enemigos activos en contra de las tinieblas. Pero hay dos tipos de personas, las que solamente se dedican a defenderse de los ataques y las que tenemos que convertirnos en personas aguerridas que vamos y tomamos posesión de la tierra, de lo que Dios ganó, Jesús ganó en la cruz, y que a nosotros nos toca como su iglesia tomarlo. Esa es la confrontación, ahí es donde se encuentra. Lo que estamos aprendiendo un poco es la visión de un apóstol que sabe lo que tiene que pelear, que lo estuvo peleando toda su vida y que nos está transmitiendo su conocimiento para poder estar en sus mismos pasos. Y recordemos que a él le tocó, pues bueno, seguramente convivir con gente, con soldados del Imperio Romano y ver sus estrategias, la forma en que se conducían. Cómo estaban bajo ciertas órdenes. Sí, cómo se movían en relación a la autoridad, todo, ¿no? Su vestimenta, su uniforme, vamos a decir, su armadura, las armas. Entonces, podemos ver. Es importante porque es un ejército que es reconocido como uno de los más poderosos de la tierra, claro, en su momento. Lograron iban conquistando a fuerza y a golpe, ¿verdad? Y con toda autoridad y capacidad y energía territorios. Entonces, esa comparación, ¿no?, que va haciendo para que podamos comprender cómo funcionan esas armas espirituales poderosas que el Señor nos ha dado, pues la hace precisamente en relación a cómo estaba armado, ¿no?, un soldado romano. Sí, porque acuérdate que Dios nos da como revelación o enseñanza a través de cosas sencillas. En este caso al apóstol le tocó esto, convivir, estar cerca, pues por la misma cosa de que andaba siendo perseguido y lo metían a la cárcel y todo eso. O sea, tenía mucha cercanía con todo el asunto. Entonces se dio cuenta de la fuerza que tenía, pues la armadura que Dios en este caso le reveló, ¿verdad? A través de esto, de la convivencia con los soldados romanos, que podemos nosotros como cristianos tener una cosa equivalente. Y dice Efesios 6:10, dice, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Y eso habla de que a veces necesitamos verdaderamente sentirnos fortalecidos y entendiendo quiénes somos en el Señor, pues aprovechar y hacer uso de esas armas y de la posición que el Señor nos ha dado, porque dice en Efesios 2, en el versículo 6, dice, en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Entonces, esos somos nosotros ahora. Pero el enemigo sabe que podemos perder de vista lo que el Señor nos ha dado, la redención preciosa que Él pues hizo para nosotros, ¿no? Él sabe que de repente la fe, por las dificultades o por situaciones complicadas, pues se viene a menos, ¿no? Y es lo que quiere, lograr que nosotros olvidemos quiénes somos en Cristo, lo que Él nos ha dado, lo que Él ya ganó para nosotros, y que con ese debilitar la fe, lograr apartarnos del Señor o de plano, pues apagarnos, ¿no? Y al tener cierto dominio en el mundo, como es algo que sucede, pues imagínate que todo lo que ocurre está planeado para precisamente producir esto. Es decir, que el hombre sienta, fíjate bien, cierta complacencia, cierta seguridad, cierta libertad, cierta satisfacción mientras va viviendo para que no busque nada más. Claro que él no puede hacer eso. Al 100% no puede. Porque su única consigna es robar, matar y destruir. Mientras él procura tratar de hacernos una vida entre comillas no tan terrible para poderla hacer llevadera y que estemos distraídos solamente con los afanes de todos los días y así poder seguir haciendo sus obras con libertad, es lo mismo que ahorita lo vemos aún en la política, se ven reflejos de eso. Los gobiernos están haciendo eso en muchas partes del mundo, están haciendo cosas para que la gente esté distraída, afanada con el diario vivir, para que no se ocupen de las cosas esenciales, importantes, trascendentes. Y eso es en el mundo. Imagínate, obviamente en el reino de las tinieblas, en la obra de Satanás, es exactamente lo mismo.
Ujú. O sea, él va a dar, puede ser que Satanás dé cosas, pero siempre va a cobrar muy caros, lo que hemos aprendido. Sí. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que dé es para sacar un muchísimo mayor provecho. Siempre es así, ¿no? Si esa gente que hace pactos y se mete con él y hace, no sé, ritos y cosas para obtener poder y fama y dinero, Ujú. es probable que obtengan algo. Sí es probable. Momentáneamente, un ratito, mientras están aquí. Y eso sí le conviene al enemigo para que esa gente arrastre a multitudes. Por eso ves gente como dedicada a la música o a, no sé, al arte o a la economía o diferentes cosas que tienen pactos y tienen cierto éxito y a veces fuerte, pero es porque son instrumentos demoníacos que voluntariamente lo han querido hacer, la gran mayoría de ellos, algunos no, algunos son esclavos simplemente, pero algunos lo hacen adrede. Y es ahí donde tú tienes que fijarte que es parte de esa estrategia que él tiene, tratar de hacer un ambiente en el mundo que haga a un lado a Dios, que no busque a Dios, que no, entre comillas, que le haga creer al hombre que no necesita a Dios. Uh-huh. Observa, ahorita hay como una explosión, un incendiarse de las cosas terriblemente malas, y es por eso, porque como ya lo leímos, sabe que su tiempo está corto. Ujú. Entonces se pone más furioso. Y entonces tratar de hacer todo el daño posible. Y aunque veamos cualquiera que creas que sea el origen de la promoción del aborto, de las cuestiones de género, de todo tipo de violencia, ¿verdad? Como todo lo que veas, las guerras, los desplazamientos, todo, tiene que ver con un origen que es espiritual, aunque en lo natural aparezca a partir de este o aquel. Ujú. Así que bueno, no vamos a abundar demasiado en el asunto de las armas, nada más queremos recordar que es muy importante por lo que estamos hablando, que verdaderamente tengamos en cuenta lo que el Señor nos ha dado para poder estar firmes, porque el énfasis también es ese, que estemos firmes. ¿Cuándo te piden que estés firme? Pues cuando hay el riesgo de que puedas tambalearte, ¿no? Entonces necesitamos verdaderamente estar firmes en el Señor y usando y teniendo bien puesta esa armadura que el Señor nos dio y también lista la espada, que a la vez es un arma para defendernos, pero es un arma para atacar y que no nos descuidemos y que no demos lugar al desánimo, al temor, a las dudas, con todo lo que ven nuestros ojos, por terribles que sean las noticias y dolorosas, porque realmente son cosas muy fuertes las que de repente pasan, pero nosotros tenemos que estar firmes. Es lo que necesitamos y hacer uso de esas armas en la oración, en compartir la palabra, pero en estar intercediendo por aquellas personas en tierras lejanas que necesitan tanto de una intervención de parte de Dios. Necesitamos, para ese tiempo el Señor nos dejó aquí, entonces nos ocupamos de nuestra tierra, pero también tenemos misericordia y vamos más allá, ¿no? Hacia lo que sucede en otras partes. Hay poder en la palabra declarada. Tú y yo necesitamos aprender que tenemos que orar en dos formas, esencialmente, que es en el entendimiento y en el espíritu. En el entendimiento, bueno, es lo que te digo, tomas la escritura, tomas la palabra y la declaras, ¿no? Palabras que van a hacer estragos en el reino de las tinieblas. Pero hay que aprender, que tenemos que aprender a pedir perdón, a interceder por nuestros propios pecados, a estar seguros de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y una vez que hicimos eso, empezamos a poder combatir, porque también para combatir hay que tener astucia y sabiduría. Tú no le entras a golpes a algo si no sabes ni cómo se agarra, un arma, o te vas a poner con un maestro karateca cuando no sabes nada de karate. ¿Sí me explico? O sea, es decir, tú tienes que capacitarte para que entres en una guerra y sepas cómo moverte en ella. Uh-huh. Yo te voy a dar unos ejemplos obviamente que tienen que ver con esto de orar en contra del enemigo, pero que ocupes la escritura, ¿no? Es importante porque hay muchas formas, hay muchas cosas, muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, podemos vencer y dividir alianzas demoníacas. Uh-huh.
Rompo y divido toda alianza demoníaca en contra de mi vida en el nombre de Jesús. Desato la confusión sobre toda alianza demoníaca dirigida en contra de mi vida, mi familia, mi iglesia, en el nombre de Jesús. Yo divido y disperso a los que se han unido en mi contra en el nombre de Jesús. Ato y reprendo todo refuerzo demoníaco enviado por Satanás para atacar mi vida, ¿verdad? Dios mío, hazlos como torbellino, como jarascas ante el viento. Eso lo dice, por ejemplo, Salmos 83. Dice que queden afrentados y turbados para siempre, que sean deshonrados y perezcan. Eso también está en el Salmo 83. Desata la confusión y que se ataquen los unos a los otros en el nombre de Jesús. Son ejemplos. Y así como esos, hay muchos. Tomas escrituras, las conviertes en oraciones y las hablas, las declaras. Tú no nada más estás sufriendo un ataque y ya dices, bueno, y ayúdame, Señor, y sí te ayuda, pero también levántate, también entra en una indignación en contra de tu adversario, pelea y pelea con autoridad en el nombre de Jesús. Es importantísimo que aprendamos a pelear una batalla, porque ciertamente si nos descuidamos, el enemigo se va a aprovechar de nuestro descuido y nos va terrible. Yo te animo a que no te descuides, sino que más bien comprométete con la escritura, con la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues el Señor te va a ayudar, el Señor te va a bendecir. Satanás, el Señor te reprenda, Zacarías 3:2. Que el enemigo huya de tu reprensión, Señor, Salmo 104. Reprendo todo viento y tempestad del enemigo enviado en mi contra. Eso está en Marcos, basado en Marcos 4:39. Reprendo la reunión de gentes armadas y sus becerros hasta que se sometan en el nombre de Jesús. Reprendo a quienes vengan en contra de mí con estrépito como de aguas y que huyan lejos. Eso está en Isaías 17. Reprende por mí al devorador. Eso está en Malaquías. Obviamente dice el Señor que hay cosas que oramos y que van condicionadas. Él reprende al devorador si nosotros somos fieles, por ejemplo, ¿no? En nuestros diezmos y ofrendas. Reprende al jinete y al caballo que sean entorpecidos. Salmo 76. Reprendo todo espíritu impuro que intente obrar en mi vida en el nombre de Jesús. Reprendo a los espíritus soberbios y malditos. Salmo 119. Desato reprensión de ira sobre el enemigo. Eso está en Ezequiel 25. Que el enemigo sea reprendido por el soplo del aliento de la nariz de Dios. Segunda de Samuel 22:16. Reprende al enemigo con llama de fuego. Isaías 66:15. Que 1,000,000 huyan a mi reprensión. Isaías 30:17. Diablo, te reprendo, calla y sal. Marcos 1:25. En el nombre de Jesús. Son ejemplos. Así es. Y bueno, pues obviamente necesitamos estar también pues delante del Señor en rectitud, ¿no? No podemos querer estar haciendo una guerra y seguir participando de las obras de las tinieblas, como son todo lo que está citado en la palabra, ¿no? Pero dice que es padre de mentira, pues con mayor razón, ¿no? Nosotros no podemos seguir siendo mentirosos, porque estaríamos participando de la misma obra y naturaleza de quien es nuestro enemigo, ¿sí? Y bueno, como eso hay muchas cosas que decir, pero ya las hemos hablado precisamente en el curso de guerra espiritual, así que necesitamos orar, declarar la palabra, permanecer firmes, ¿no? Ser llenos del Espíritu Santo, pero también decidir, pues no participar en manera alguna de las obras de Satanás, ¿no? Sí, porque ahí tenemos que romper completamente toda relación. Por eso este tipo de oración, donde yo rompo, donde yo arranco, donde yo renuncio, donde yo rechazo, donde yo ato, que pues todo lo que yo pudiera estar involucrado, mi familia, la herencia que traigo, ¿no? Es parte de ese trabajo. Y aún empiezo a orar por mi vida, mi casa, mi familia, mi iglesia, mi región, mi nación y las naciones de la tierra. Es una cosa que va como en aumento. Okay. Bueno, pues pasamos ahora a otro punto importante que está relacionado con lo que estábamos hablando respecto a las cosas que hacemos. Y hay cosas sobre las que no tenemos a veces una seguridad si estará bien o si estará
mal que las hagamos porque no encontramos en la palabra tal vez de manera explícita la duda que tenemos, ¿no? Entonces, hay un versículo aquí en Primera de Corintios 10:23. Esto es punto y aparte de lo que estábamos hablando. Es un siguiente punto, digamos, dentro de lo que estamos hablando. Dice, les voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Y se los quiero leer también en la Nueva Versión Internacional. Dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. ¿Ok? Entonces vamos a decir, hay una regla espiritual relacionada con aquellas cosas que a lo mejor aparentemente no son tan claras, pero que tienen una pauta de cómo se tienen que hacer o cómo se tienen que observar. La primera cosa que tenemos que entender para discernir si algo es correcto o no, es que no tiene que estar fundado en egoísmo. Es lo que está diciendo este versículo. Tenemos que darnos cuenta que ante todo tenemos que buscar el beneficio de alguien más, de los demás, del otro. Porque haciendo eso vamos a procurar tener un corazón más apropiado y correcto, beneficioso y más acorde, más bien de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Que siempre estamos teniendo que observar a Jesús. Él hace las cosas por amor, renuncia al trono por amor, deja el trono y se hace hombre por amor, viene a la tierra y se hace un siervo o vive como siervo por amor. Y todo lo que hace, ¿qué es por amor? Por otros, no por sí mismo. Va y hace lo que sea, siempre es con el corazón, el ejemplo de hacerlo a favor de multitudes de personas, de individuos, pero Él siempre está en el último lugar, siempre es después Él, ¿no? El Padre primeramente, la obra que está haciendo para salvarnos a ti y a mí, y ya al final Él. Y ese es el ejemplo. Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces esta regla espiritual nos ayuda a tomar decisiones cuando se trata de lo que tenemos que hacer, que a lo mejor no está explícitamente dicho ahí. Es muy importante esto que estamos diciendo, ¿eh? Elemental, pero también a la vez pues hay que aprenderlo, ¿no? Sí, y podemos poner un ejemplo, ¿no? De cómo podemos pensar en los demás en alguna situación específica, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de las reuniones, porque lo menciono porque es algo que ha pasado y que normalmente recomendamos abiertamente a la gente en la congregación. Por ejemplo, si haces una reunión y quieres servir vino, que no está mal que haya una copa de vino, pero puede ser que entre la gente que estás invitando haya alguien cuya debilidad o el pecado más fuerte del cual el Señor lo rescató haya sido, por ejemplo, el alcoholismo. Entonces, para esa persona es una debilidad, ¿sí? Y el invitarlo y estar sirviendo bebidas alcohólicas, al final de cuentas, para esa persona puede ser de tropiezo, ¿no? Y entonces es algo vamos a redondear la idea de lo que está diciendo mi esposa. Mientras la Biblia dice que lo que es pecado es embriagarse, ¿eso qué significa? Bueno, que a lo mejor una persona, si se toma una copa de vino, no pasa nada. Sin embargo, conforme a esta regla que estamos aprendiendo, yo no puedo ver por mí mismo ni por mi gusto. Yo tengo que ver por los demás y tengo que ser considerado. Y aunque yo no tenga por claridad exacta que hay alguien que ha padecido algo, lo correcto es que yo no sirva nada. Entonces, yo les he comentado como pastor a la iglesia y todos los que me están viendo, si tenemos visitantes de otro lugar, es lo mismo, es lo correcto. Si tú en tu casa te quieres tomar una copa de vino en alguna reunión familiar especial porque hay una situación ahí de celebración y lo que sea, bueno, eso es tu intimidad, es tu casa y de todas maneras no deberías de tomarte más de una copa, ¿no? O sea, no te debes de embriagar, pues, ni nadie. Eso sería la regla. Pero en una reunión de iglesia, una reunión donde está la gente reunida, donde todas las familias están yendo, o tienes inclusive invitados de otros lugares,
gente que ni siquiera es cristiana, pues tienes que aprender a darle lugar a los que pueden ser débiles en la fe o nuevos para darles un buen testimonio, y no estás pensando en tu celebración, estás pensando en su vida, en su salvación, en su seguridad de los demás. Es una manera de considerarlos y por tanto, pues de amarlos también. Así es. Entonces, llévatelo esto así. Entonces, por regla general, nosotros como congregación le decimos a la gente, en reuniones de iglesia no se sirve nada, nada de alcohol, de ningún tipo. Mejor hagan otro tipo de bebidas, juguitos, tengan creatividad, ¿verdad? Hoy día, gracias a Dios, pues ya venden unos jugos espumosos que se parecen al vino, Sí. pero no son. Y hay muchas maneras de sustituir algo como eso sin necesidad de tener que servir alcohol. Es un ejemplo. Pero ahí estamos ilustrando de una manera muy clara esto que estamos leyendo aquí. Sí. Ese es el aspecto como el apóstol, fundador de iglesias y el que extendió el reino de los cielos por todo el mundo conocido romano, les dio esas reglas a todos los que estaban aprendiendo de él para que tuviéramos una iglesia hasta el día de hoy más correcta y más sana. Entonces podemos hacernos esas preguntas, ¿no? Es de provecho, ¿no? Según lo que estamos leyendo aquí en este versículo, es de provecho para mí o para otras personas o para el reino, lo que quiero hacer o no. Y entonces eso nos va a ayudar a tomar decisiones. O podemos preguntar, aquí dice, por ejemplo, no todo es constructivo. Bueno, podemos preguntar, ¿esto que quiero hacer es constructivo? ¿Edifica? O todo lo contrario. Y no nada más tengo que preguntarlo respecto a mí, sino también a la gente que está alrededor de mí, mi familia, en el trabajo, no sé, en la congregación tal vez. Tenemos que preguntarnos, ¿no? Bueno, esto va a cosas desde lo más sencillo, como puede ser una conversación. O sea, tú tienes que pensar antes de entrar en una conversación el tema que vas a abordar, si está cumpliendo con estas características, ¿no? Tienes que ser considerado. Inclusive les voy a comentar algo que a veces también lo enseñamos. Hay personas que no son muy discretas por naturaleza y, por ejemplo, entran a un grupo de oración y entonces se ponen a ventilar cosas personales con el pretexto de orar por ellas. Y no es que esté mal orar por ciertas cosas, pero hay que tener sabiduría para no estar ventilando asuntos de otras personas, aunque sean de nuestra propia familia, en un grupo de oración que no tiene por qué enterarse de cosas muy particulares. No sé si me estoy explicando. Una mujer que está hablando de todos los defectos que su marido tiene en un grupo de intercesión abierto, prácticamente está exhibiendo a su esposo. Es un ejemplo también. Entonces, puede orar, puede pedir por su marido, puede pedir para que Dios toque su corazón, para que, en fin, cosas generales. Pero ya específicamente hablar de asuntos que son como una forma de acusarlo o de decirlo, de exhibirlo, pues no, eso ya sería incorrecto, considerando este mismo texto. Así es. Y bueno, en 1 Corintios 6, en el versículo 12, dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me es lícito, pero no todo conviene, dice otra versión. Y dice, todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Ese es el secreto, que nada me domine. En el momento que algo va más allá de tu fuerza para contenerlo, automáticamente has caído en una esclavitud y te arrastra eso. ¿Qué puede ser? Pues un montón de cosas. Puede ser el juego, puede ser la bebida, como ya mencionamos, puede ser el chisme, puede ser un amor insano, ¿verdad? O un amor excesivo por una persona o por algo. Todo me es lícito. O sea, yo puedo, si te fijas ahí, es que luego te dice la gente, sobre todo los que no conocen, es que ahí donde tú vas te prohíben todo, ¿no? Nosotros no prohibimos nada, porque la Biblia no te prohíbe. La Biblia es clara en eso. El apóstol clarísimo, inspirado por el Espíritu Santo, lo dijo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y no me dejo dominar por nada. Hay gente que, por ejemplo, puede estar dominada, y conocemos personas que así es, por el juego, ahora que hay casinos y estas cosas, ¿no? O aún en el teléfono, no sé, hay muchas formas de hacerlo, pero están dominados. O los muchachos que les dominan los juegos de video y que no pueden hacer otra cosa. Hemos sabido de casos que se pasan días
sin salir del juego. No deja hasta de comer. Eso es o sea, lo está dominando, ¿no? O la gente que pide prestado y nunca paga, está dominada también por una situación y a veces ya ni lo necesita, pero aprende a hacer eso porque siente como la necesidad y es dominada por eso, ¿no? Y en fin, podemos hablar y citar un montón de cosas. Es decir, no me puedo dejar dominar por nada. Y escuche bien, porque esto es tanto cosas abiertas y claras como las que decimos, como obviamente cosas que esas no son nada lícitas, como la pornografía y cosas que son evidentemente pecados. Las adicciones, ¿no? Nada Por eso nos tiene que dominar. Es que en la lista de, cuando dice, no entrarán al reino de los cielos, y está ahí en esa lista el alcoholismo, ¿no? Las borracheras, pues. Y en el mundo de la ciencia ahora se maneja que la gente está enferma, ¿no? Cuando se habla de una adicción. Y bueno, sabemos que se vuelve una especie de dependencia en el cuerpo, pero el cuerpo no debe dominar a la persona. Es el espíritu de la persona y el alma debe sujetarse, y en el alma están el intelecto, las emociones y la voluntad, y el cuerpo se tiene que sujetar también. Sí, y finalmente la gente no empieza de lleno con una adicción. Bueno, ahora hay sustancias que desde la primera vez que la gente las consume ya quedan esclavizadas, ¿no? Pero, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, pues no atrapan así a la gente tan rápido, ¿no? Sino que está la voluntad de la persona que no está poniendo un alto, ¿no? Sino que está pues condescendiendo o incluso disfrutando lo que hace hasta que cuando se da cuenta y quiere ya dejar y salir, ya no puede. ¿Por qué? Porque ya está dominada. Son esclavizados. Entonces de eso está hablando aquí. Es decir, no hagas cosas que te puedan llevar a ser esclavo, no te metas en situaciones o no accedas a situaciones o cosas que te estás exponiendo para quedar esclavizado con ellas. Y hay tantas. Sí. Acuérdate que dice la Biblia que todos tenemos una inclinación natural al pecado. Satanás asigna espíritus que persiguen a las personas y conocen a las personas para tratar de hacerles caer en sus propias debilidades. No creas que se desgastan tanto. Y entonces, si nosotros no somos prudentes y sabios y le damos vuelo a nuestros propios deseos y pasiones, pues obviamente le estamos dando lugar al diablo al abrirnos a esas cosas que por naturaleza son algo que son nuestras debilidades. Y aquí podemos hablar de todo tipo de cosas como ya mencionamos, ¿no? Es decir, ni siquiera tienen que ser idénticas en todos los casos. Cada persona tiene diferentes debilidades. Algunas son muy parecidas o la mayoría las pueden tener o tenemos, pero tenemos que ser cuidadosos en eso y no dejarnos llevar por aquellas cosas que especialmente nos causan alguna tentación genuina. Y Pablo en algún momento dijo, prosigo a la meta, ¿no? Y en otro momento dice, he terminado la carrera, ¿no? Pero entonces con esas comparaciones podemos tener un sentido más amplio de las cosas y de las recomendaciones que nos hace, ¿no? De no darle lugar a estas cosas en nuestra vida, de no permitir que esos lastres, que esos pecados, pues los vayamos arrastrando, ¿no? Así es. Y bueno, otra cosa importante aquí, porque estamos haciendo como un juicio, ¿no? De decir, bueno, esto conviene o no conviene para mí, ¿no? Pero lo que no debemos hacer es juzgar a otras personas, porque el Señor nos ha dado libre albedrío, pero también nos dice que no juzguemos. Entonces, así como yo tengo esa libertad de estar orando y buscando en la palabra y preguntando si algo es lícito o no, seguramente alguien también va a estar en esa misma pues situación de repente preguntándose si algo que quiere hacer o decidir es correcto o no, y a nosotros nos toca, si nos comparten de esa duda, pues orar, tal vez dar una opinión conforme a la palabra, pero la persona es libre de tomar su decisión y a nosotros nos corresponde pues no juzgar, ¿no? Si la persona se equivoca, le va a dar cuentas a Dios. Nosotros tenemos que distinguir entre no juzgar y sí enseñar. O sea, yo puedo enseñar a alguien, instruirle, guiarle,
darle la opción, explicarle con la palabra qué es lo que está correcto y qué es lo que no, pero ya su decisión y ya la responsabilidad, como dice mi esposa, pues es de esa persona. Ciertamente sí me toca y sí es correcto que ella, yo y tú también aprendas a transmitir de buena manera los principios de Dios. Pero ya el obedecerlos, el sujetarse y el poner orden en sus vidas es algo que es de cada quien. Y ahí es donde dice la palabra que no juzguemos. ¿Por qué? Porque tenemos un solo juez que es Dios. Aún el apóstol Pablo nos enseña que él, fíjate, dice que ni yo me juzgo a mí mismo. Esta es una enseñanza bien profunda del apóstol, porque tenemos la tendencia a estarnos a veces hasta autocriticando y autojuzgando, y en realidad tenemos que ir con humildad delante de Dios y decirle: Señor, aquí estoy, tengo estas debilidades, perdóname. Obviamente no estamos hablando de ser cínicos, como se los he dicho muchas veces, estamos hablando de una genuina debilidad con la cual batallas y luchas y le pides a Dios su misericordia, ¿verdad? Y entonces el Señor te va a responder como al apóstol Pablo: bástate mi gracia, ¿sí? Porque dice que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces no es un permiso para pecar, es una realidad de debilidad humana. Es la diferencia. Y entonces nosotros no nos tenemos que juzgar a nosotros ni juzgar a los demás. Eso no quiere decir que no juzguemos situaciones o asuntos, porque no, entonces estaríamos expuestos a estar cayendo todo el tiempo en cosas incorrectas, ¿sí? Lo que está diciendo es que no veas a la persona como enemigo, no te sientas superior a ella, no creas que eres más santo que ella. ¿Sí me explico? Eso es lo que está diciendo. Sí, de hecho aquí dice en Romanos 14:10, dice: tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, ¿por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: tan cierto como que vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Cada uno. Por eso también es importante entender, no sé, mira, aquí voy a hacer otro paréntesis, pero tengo que hacerlo, es importante. Tú no puedes, y sobre todo cuando la persona ya se fue, ya se murió, tú no puedes cambiar su situación espiritual porque ya fue juzgada. En el momento que se muere, se presenta delante de Dios y tiene que dar cuentas ella misma o él mismo de lo que ha hecho en su vida, ¿sí? Y la primera cosa que ocurre y es importante es si conoció, aceptó o recibió a Cristo. Acuérdate siempre de eso. La puerta de entrada a la presencia de Dios cuando nos vayamos se decide desde aquí y tiene que ver con tu voluntad para entregarle tu vida a Cristo. Y no es nada más creer en Él, porque los demonios creen y tiemblan. Los demonios están condenados para siempre en el infierno, aunque crean. Creer en este sentido significa convertirse, volverse a Él, poner en orden la vida, arrepentirse de las cosas que se hicieron mal. ¿Ok? Entonces, si cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de Dios, por eso dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. Hablando de esto, es lo mismo. Ok. Qué bueno que ya lo entendimos. Así es. Y bueno, entonces nosotros necesitamos tener ese corazón de amor para con los demás, porque a nosotros mismos no nos gusta que la gente nos juzgue, ¿no? Sabemos que vamos a dar, ¿no?, cuenta al Señor de lo que hacemos. A veces creo que no estamos tan conscientes de eso, pero así lo dice la palabra y así va a ser. Necesitamos tener más cuidado, ¿no? Exacto. Bueno, es importante para que lo tomes en cuenta y tomes nota de esto y no te pase, ¿no? Porque somos muy dados a juzgar a los demás. No por nada el Señor en su palabra, Jesús mismo, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. O sea, la consigna es: si tú juzgas, te estás sometiendo voluntariamente al juicio de la misma naturaleza y tamaño del que tú haces. Esa es la regla. Entonces tenemos que ser muy prudentes y muy cuidadosos en cómo evaluamos cosas, pero sobre todo personas. Así es. Así es. Entonces, pues bueno, necesitamos ver a la gente con sus necesidades, también así como nosotros tenemos necesidades. Seguramente viven luchas muy parecidas a las que nosotros tenemos.
¿Y qué tenemos que hacer? Pues orar unos por otros, es lo que dice la palabra, fortalecernos unos a otros, que los débiles puedan encontrar en quien está más fortalecido también ese apoyo, ¿no? En lo que salen del bache en donde de repente se encuentran. Y si nosotros hacemos eso, en lugar de estarnos juzgando, pues vamos a encontrarnos más fortalecidos, pero como cuerpo, ¿no? Y eso es algo que necesitamos en este tiempo, porque como decíamos ya la semana pasada, somos un cuerpo, somos verdaderamente, aunque no nos conozcamos tan solo en el mismo país, todos los que somos de la iglesia del Señor, y con mayor razón a los que viven en otras culturas, pero que también son parte de la iglesia de Cristo, somos finalmente un cuerpo y tenemos diferencias culturales, no sé, de formación en la casa, pero eso no debe ser pues un abismo de separación entre unos y otros, ¿no? Sino respetarnos, saber que tenemos diferencias, pero que en lo que dice la palabra, si nosotros lo estamos siguiendo cada uno, pues vamos a encontrar ese punto de contacto, ¿no? De coincidencia, y vamos a poder fortalecernos, saber que vamos hacia un mismo lugar, hacia un mismo destino, y vamos a poder amarnos y, como les decía, orar unos por otros, tolerarnos, ¿no? Como dice la palabra, porque amar se oye muy fácil, ¿no? Pero ya cuando vemos todo lo que implica el que ama, pues todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? No hace nada No hace indebido, nada no busca lo indebido, suyo, ¿no? no es egoísta, el amor, No se no, envanece. exacto. Todo eso implica el que nosotros podamos mantener esa unidad en la iglesia. Y bueno, otro aspecto fundamental de lo que estamos hablando es que siempre lo enseñamos, es cuando se trata del perdón. Siempre cuando se trata del perdón tienes que acordarte que tú no eres mejor que otras personas, que tú necesitas lo mismo de misericordia que las otras personas lo están necesitando. Yo necesito que Dios tenga misericordia de mí y tú también. Y el requisito es que entonces tú tengas misericordia de aquellos que te han ofendido o han fallado. Cuando tú haces eso, también accedes a la misericordia de Dios de la misma manera, porque la misma palabra nos lo dice, Jesús nos enseña, ¿verdad? Que si nosotros perdonamos, Dios nos perdona. Entonces, cuando tú eres una persona más tranquila y no estás juzgando todo, es mucho más fácil que perdones ofensas y pecados. Y como es más fácil que perdones ofensas y pecados, es mucho más fácil que encuentres reconciliación con Dios cuando tú mismo has fallado. Porque así somos los seres humanos, somos débiles. Insisto, no son permisos para pecar, esa no es la visión ni es el objetivo. Es tener conciencia genuina de nuestras propias debilidades. Sí, dice en Romanos 14:22, dice, así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come se condena porque no lo hace por convicción, y todo lo que no se hace por convicción es pecado. Esta escritura es como que el compendio de lo que estamos diciendo, pero vamos a traducirla, ¿no? Sí. Hay personas que dicen, por ejemplo, no, es que en el Antiguo Testamento dice que no deberíamos de comer, y sacan la lista de los alimentos prohibidos por la ley, ¿no? Y hasta la fecha está así. Sin embargo, en el Nuevo Testamento dice que des gracias por todo y te comas lo que sea. La única salvedad, o sea, si hay una, es no comer sangre en ninguna de sus formas, ¿sí? Inclusive no podemos comer animales que han sido ahogados en lugar de desangrados. Eso también lo dice. Todo eso ya lo hemos dicho en otro momento, pero lo estoy recordando ahorita. Entonces, yo puedo comer con libertad lo que sea, aún de esa lista que venía en el Antiguo Testamento, sí, porque estamos hablando de que yo tengo esa libertad, pero si alguien por convicción propia dice, no, es que yo siento que no debo comer esto porque ofendo a Dios, entonces para esa persona comer eso es pecado. Para esa persona, no para todos, para él o para ella. Si el Señor le rescata y le encuentra y le muestra, ¿verdad?, que no hay problema, que puede comer de todo, entonces eso también le hace libre.
Pero yo no puedo, si yo soy de esa persona que yo no como ciertas cosas porque según yo no se deben de comer, yo no debo de andar obligando a otra persona a hacer lo mismo, ¿sí? Porque si alguien lo hace sin convicción, es pecado. ¿Me explico? Si la persona come así, no tiene ningún problema, da gracias y se lo come y se acabó, ¿verdad? Pero yo, por ejemplo, si yo lo como, para mí es pecado porque para mí es una convicción que no lo debo de hacer. ¿Ya entendió? Así es como funciona. Uh-huh. Y entonces, cuando algo se hace sin convicción, solamente por andar de imitadores, también lo dice ahí, imitando esto, imitando el otro, pues ahí no hay convicción. Simplemente es un legalismo, es una religiosidad. Y eso es un pecado. Por eso hay mucha gente que aparentemente vive en la piedad, pero en realidad está en pecado porque no hace las cosas por convicción. ¿Me explico? Y esto se aplica, ahorita hablé de la comida, pero lo hemos hablado con los adornos de las fiestas. No es que hay gente que te dice, no, es que no deben de adornar nada en la Navidad porque es del diablo, porque el 25 de diciembre realmente se celebraba la Saturnalia romana. Y sí es cierto, es verdad que se celebraba la Saturnalia romana. Pero entonces ahí entra el asunto, ¿qué celebro yo? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué pienso? ¿Qué creo? O sea, y bueno, si alguien entra en convicción de que no debe hacerlo, pues que no lo haga. Pero yo les digo a todos, y siempre se los digo, no andes inventándole a las personas algo que ellos no tienen por convicción. Habrá, por ejemplo, mujeres que digan, las mujeres solamente pueden usar vestido, faldas, sí. ¿No? Hay grupos que son así. Y dices, bueno, está bien, si es su convicción, pues que anden en falda, no pasa nada. Pero lo que no está bien es que esas personas quieran obligar a otras personas, a vestir como ellos. ¿Por qué? Porque para ellos es convicción y para ellos, si se ponen otra cosa, es un pecado. Pero para el que lo hace regularmente, no. ¿Ok? Y así podemos hablar de cualquier cosa parecida. Y si alguien solo lo hace por imitación, pues ahí no hay convicción. Y todo lo que no tiene una convicción clara, pues también cae en el rango de pecado. Así es. Pues ya estamos acabando. Vamos ahora. Espero, ¿verdad?, que esta enseñanza que estamos dando pues esté quedando clarita. Es importante porque nos define como cristianos, nos define la manera como hacemos las cosas, como vivimos, la libertad que tenemos y cómo debemos nosotros de andar. Y sí, como ya dijimos desde el principio, es importante preguntarle al Señor si es correcto o no hacer algo. ¿Para qué? Para no ofender a alguien, ¿sí? Sí me explico, ¿no? Entonces, seamos prudentes, seamos sabios, seamos gente que ame. Hagamos las cosas por amor, no por juicio, no por crítica, ¿no? Y por amor al Señor también, no por religiosidad. Exacto, por amor al Señor y por amor a Él se hacen las cosas. Y bueno, de ahí al amor al prójimo, que es lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Yo no cierro los ojos porque estoy contigo, pero tú si quieres cierra tus ojos ahí en tu casa. Gracias, Señor, porque estás aquí entre nosotros en esta charla que hemos tenido hoy. Gracias porque tu palabra siempre nos edifica, por dirigirnos, por instruirnos, por guiarnos. Que cada persona que está viendo esta transmisión reciba tu bendición, la gracia, el favor, la sabiduría, el discernimiento de las cosas que tienen que ser hechas, cómo deben ser vistas, Señor. Gracias por la libertad en la que nos has traído. Te pedimos que nos enseñes a todos a amar a los demás, a considerar a los demás, a no ver solo por nosotros mismos, sino por los demás. Que cuando pensemos en ti y pensemos en tu amor y tu misericordia, en tu obra, Señor Jesús. Que cualquier persona que pueda estar escuchando esto pueda aprender y reconocer la manera correcta de conducirse ante ti y ante los hombres. Bendecimos a todos en tu nombre y para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, con el favor de Dios, pues nos vemos el domingo en la reunión. Los que vayan a la reunión presencial, pues allá los esperamos. Seguimos totalmente teniéndola. Les recordamos que en punto de las 11 estamos teniendo la clase de los niños que se está transmitiendo, ¿verdad? Les mandamos el link para que se conecten y inmediatamente entren a la clase los niños. No dejen de tenerla, de verla, porque te aseguro que va a ser de mucho provecho. Y bueno, vamos a seguir trabajando por producirles cosas que les alcancen a todos.
Eso es el domingo, y a las 11 pues la reunión general empieza a la par. Y el próximo lunes, miércoles y viernes, como ya sabes, tenemos nuestras transmisiones a las 7:30 como hoy. Y el jueves tenemos una transmisión especial de la radio cristiana que es Renueva tu mente. Y bueno, pues muy buenas noches. Buenas noches. Que Dios les bendiga.